Vamos a continuar. Esta sesión es participativa. Acuérdense, deben tener su hoja. Estamos viendo el plan de Jesucristo, la parte 2. Son 10 partes, pero esta es la sexta sesión porque cada parte la estamos dando en 3 sesiones. Estamos aquí en la aplicación. José Luis Bolaños nos dio una excelente exposición acerca de lo que la encarnación es, el nuevo nacimiento, el que Jesús se hace en nosotros carne, que es una relación personal con Cristo y es el punto fundamental, el punto medular de todo, es a donde se debe llegar y es por donde a veces se empieza, aunque no necesariamente, porque como hemos visto, los principios son intercalables. Alguien de pronto puede estar sirviendo a Dios por años y no ha nacido de nuevo. He conocido casos así y hay casos en la historia como de hombres célebres como Juan Wesley, que era pastor, hijo de pastor, nieto de pastor, sirviendo y en el medio cristiano toda su vida, pero que no había nacido de nuevo. Jesús no había sido encarnado en él y cuando lo fue, eso fue una revolución que literalmente cambió el mundo de su tiempo. Y así puede ser con muchos, pero esto es algo que tarde o temprano, y así como los 9 principios, tarde o temprano tienen que manifestarse. ¿Por qué? Porque si bien no es a fuerzas lo que se debe iniciar, es algo que eventualmente en algún punto tiene que llegar, porque hay quienes han nacido de nuevo, pero no sirven, no predican, no ayudan a los pobres. Juan Wesley ayudaba a los presos, a los pobres, era pastor, ayudaba a la gente, pero no había nacido de nuevo. Entonces, todas estas cosas vienen compaginándose. Entonces, vamos a iniciar haciendo un resumen breve de lo que Alfonso Licona nos compartió la semana pasada, que comienza con la G de gracia. Acuérdense, es un acróstico, gracia, y la G es de... Guarda. Juan 1:14. Aplica las acciones escudo. Y Juan 1:14, aquí pueden ver cómo tengo yo aplicadas las acciones escudo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Allí está diciendo clarísimamente que ese verbo que era en el principio con Dios, que estaba con Dios y que era Dios, fue hecho carne. Ahí está la encarnación. G, luego viene la R, que es resuelve. Contesta el cuestionario al reverso. Y únicamente vamos a dar respuesta a las preguntas sin explicar porque ya lo explicó Alfonso y muchos de ustedes dieron respuestas fantásticas. 1. ¿Quién es el verbo? Juan 1:1. El verbo es Jesús, el verbo es Dios, por eso es que ese verbo que se hizo carne es Dios. 2. ¿Cuál es el gran misterio de la piedad? 1 Timoteo 3:16. El gran misterio de la piedad es que Dios fue manifestado en carne. 3. ¿Qué es lo que debemos orar siempre por nosotros y aquellos a quienes estamos discipulando? Efesios 1:15-18. Y es algo que debemos integrar a nuestras oraciones diarias, que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesús, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Es una petición bíblica. 4. ¿Para qué 3 propósitos debemos pedir a Dios que alumbre los ojos de nuestro entendimiento? Efesios 1:18-19. Para que sepamos 3 cosas, porque en el cristianismo querer no es poder, saber es poder. Entonces, para que sepamos cuáles son las riquezas de la gloria de nuestra herencia, de la herencia que todos los cristianos tenemos. Número 2, para que sepamos cuáles son, eh, cuál es cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. Y número 3, cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos,
según la operación de su fuerza, ese poder que resucitó a Jesús, que lo sepamos, porque el saber nos da el poder. 4. Para, 5. es 5, perdón. Cuando Dios resucitó a Cristo, ¿sobre quiénes lo sentó a su diestra en los lugares celestiales? Efesios 1, 20, 22. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Es una revelación que debemos nosotros atesorar, que el que está en nosotros es el mandamás, es el que está por encima de todo y de todos. 6. Jesús muchas veces dijo que hay cosas que no se pueden, aunque se quiera, porque es el Padre o Él o el Espíritu Santo los únicos que lo pueden hacer. Enumera las cosas que Jesús dijo que no se pueden. En Mateo 5:36, No se puede hacer blanco o negro un solo cabello. Mateo 6:24, No se puede servir a dos amos. Mateo 7:18, No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el mal árbol dar frutos buenos. Mateo 10:28, No se puede matar nuestra alma. Marcos 3:24 al 25, No puede permanecer un reino o una casa dividida. Marcos 3:27, No podemos saquear al hombre fuerte si primero no lo atamos. Marcos 9:43, No puede apagarse el fuego del infierno. Lucas 14:26 al 27, No podemos ser discípulos de Jesús si no lo amamos por encima de todo y de todos. Lucas 14:33, No podemos ser discípulos de Jesús si no renunciamos a todo lo que poseemos. Lucas 16:26, No se puede pasar del Seol al paraíso o del infierno al cielo. Lucas 20:36, No pueden morir los que ya han resucitado. Juan 3:3-5, No se puede entrar ni se puede ver el reino de los cielos si no se nace de nuevo. Juan 5:19, No puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Juan 6:44-45, No se puede venir a Jesús si el Padre no nos trae. Juan 10:35, No puede ser quebrantada la Escritura. Juan 14:17 No puede el mundo recibir al Espíritu Santo. y Juan 15:5. Y aquí hay un error en su guía. Aquí dice Juan 15:3, pero es Juan 15:5. Y en Juan 15:5 dice que nada podemos hacer separados de Jesús. Ahora vamos con aplica. Por favor. Y en el chat, abran su chat, todos abran su chat, porque aquí va a ir apareciendo, va a ir apareciendo a medida que lo vayamos mencionando, va a ir apareciendo lo que es, por ejemplo, aplica, ya apareció allí, aplica, ¿verdad? Entonces vamos en GR, ahora vamos con la A de aplica, déjenme la ubico en mis notas, lo ubico en mis notas, aquí está. Ok, entonces, vamos con aplica y aquí es donde vamos a participar todos a través del chat. Por favor, escribe en el chat cada uno su respuesta. Pregunta 1. Escribe la definición de encarnación. Escriban allí ustedes la definición de encarnación y vamos a ir dando un minuto exactamente para cada participación conjunta. Corre el reloj. Es bien importante tener claro lo que significa encarnación. Si tienen dudas, lo pueden consultar en su bosquejo. Escribe la definición de encarnación, escríbanla en el chat. Allí, acción de hacer personal, propia y privada, una persona o idea o cosa. Dios se hizo hombre, hacernos carne, tomar forma de hombre. Tenemos que tener a Jesús encarnado en nosotros.
Dios haciéndose hombre, eso es encarnación, exacto. Ok, tiempo. Vamos a ver la respuesta correcta. Ahorita nos la va a poner César. Encarnación significa cuatro cosas. Es acción de hacer personal propia y privada alguna persona, cosa o idea, que es básicamente hacerse carne. Dos, que Dios se hizo carne en la persona de Jesucristo. Tres, nacer de nuevo también es lo que significa encarnación. Y número cuatro, que Jesús nos sea revelado. Es obvio que cuando Jesús nos es revelado, nacemos de nuevo, porque el nuevo nacimiento viene mediante la revelación, ¿no? Pregunta 2. Marca con 1, para que den su respuesta, las afirmaciones, versículos que signifiquen la encarnación de Dios en Jesús. Con número 2, la encarnación de Jesús en nosotros. Y 0, las que no tengan nada que ver con la encarnación. Entonces, va a aparecer ahorita, ¿sí? Aquí dice, marca con 1 en donde la afirmación que aparezca tenga que ver con la encarnación de Dios en Cristo. Si no es ese, marca con 2 si es la encarnación de Jesús en nosotros, y 0 si no es nada. Entonces, empezamos con la 1, que es 2 de Timoteo 3:16. Ahí está la primera afirmación. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A qué se refiere eso? Escribe. Escribe, recuerda, si se refiere a la encarnación de Dios en Jesús, es 1. 2, si se refiere a la encarnación de Jesús en nosotros. Y 3, el 0, si no tiene nada que ver con la encarnación. Las dos, ¿ok? 2, 0, 0, 2, 0. ¿Ok? Y bueno, para que vayan corrigiendo en sus notas, en cuanto acaben les voy a dar la respuesta correcta. Y les voy a decir por qué. ¿Ok? Bueno, se acabó el tiempo. La respuesta correcta es 2, es la encarnación de Jesús en nosotros, porque dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Los que escribieron la palabra de Dios no la hicieron por su propia mano, fue porque el Espíritu los guió, fue Cristo en ellos quien los guió, fue el Espíritu de Cristo en ellos. Entonces la respuesta correcta es 2. Vamos con la segunda afirmación. Asistir a la iglesia todos los domingos. ¿Mm? Ah. Asistir a la iglesia todos los domingos. ¿Es la encarnación de Dios en Jesús o es la encarnación de Jesús en nosotros o no tiene nada que ver con la encarnación? No hay 3, Jordan, pusiste 3. Alguien puso 3 ahí. ¿Es 0, 1 o 2? 0 es, no tiene nada que ver. 1, la encarnación de Dios en Cristo. 2, la encarnación de Dios en nosotros. Ok, la respuesta. Ok, damos, ok, 0, ok. Y se acabó el tiempo. La respuesta es 0, no tiene nada que ver. De hecho, asistir a la iglesia es un concepto que apareció en el cristianismo casi 400 años después de que lo fundó Jesús. No existía y no debe existir el término asistir a la iglesia porque la iglesia no es un lugar, la iglesia es la reunión de 2 o 3 en el nombre de Jesús, no importa en dónde estén. Entonces, el lugar es irrelevante. Lo que importa es que Jesús sea el centro, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esa es la iglesia.
Vamos con la tercera afirmación y damos un minuto para las respuestas. Recibir a Jesús en el corazón. Esa es la tercera afirmación. Recibir a Jesús en el corazón. ¿Es la encarnación de Dios en nosotros? Perdón, de Jesús en nosotros o Ya diste. la de Dios en Cristo o no tiene que ver nada. Y esto nos ayuda a poder discernir, pues, porque a veces, como no tenemos claro lo que la encarnación es, cuando alguien empieza a asistir a las reuniones, decimos, ya nació de nuevo. No es evidencia. Ahora, recibir a Jesús, pues eso es otra cosa diferente, ¿verdad? Ya. Ok, tiempo fuera. Se acabó el tiempo. La respuesta correcta es 2. Tiene que ver con la encarnación de Jesús en nosotros. Vamos con la tercera afirmación que está en 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Recuerden, 1, perdón, se refiere a la encarnación de Dios en Jesús. 2 se refiere a la encarnación de Jesús en nosotros. Y 0 no tiene nada que ver con la encarnación. Grande es el misterio de la piedad. Es un misterio. Y si es un misterio, pues se necesita la revelación del Espíritu Santo. No se puede entender con capacidades humanas. Ok, la respuesta correcta, tiempo fuera, es 1, es la encarnación de Dios en Jesús. Ahora vamos a la siguiente afirmación. La siguiente, el nacimiento virginal de Jesús. Esta es la encarnación de Dios en Jesús. ¿Es la encarnación de Jesús en nosotros o no tiene nada que ver? Es triste, pero hay muchos que dudan de esta verdad, dudan de este milagro. Incluso muchos teólogos que han escrito libros ponen como en tela de juicio si esto realmente pasó, porque la palabra virgen en el hebreo significa muchacha y bueno, pero es gravísimo si tienes dudas respecto a esto, porque es la primera profecía mesiánica. Y la respuesta es, número 1, es la encarnación de Dios en Jesús. Dios se hizo carne en un bebé dentro del vientre de una campesina llamada María, que era virgen. Siguiente afirmación. Leer la Biblia todos los días. Leer la Biblia todos los días. Eso tiene que ver con la encarnación de Dios en Cristo, la encarnación de Cristo en nosotros, o no tiene que ver con la encarnación. Leer la Biblia todos los días. Cuando ya tienes claro esto, cuando ya tienes claro qué sí es encarnación y qué no es, puedes empezar a evaluar, ¿no? Puede ser que tú pienses que tu hijo ya se convirtió a Cristo porque canta, porque va todos los domingos, porque escucha música cristiana todo el día, pero la verdad es que uno de los hábitos que definen que ya Jesús se encarnó en nosotros es este, leer la Biblia todos los días. Y es la respuesta correcta es 2. Es la encarnación de Jesús en nosotros. Siguiente afirmación. Gálatas 1, 15, 16. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí,
para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Recuerden, uno se refiere a la encarnación de Dios con Jesús, dos se refiere a la encarnación de Jesús en nosotros, cero si no tiene nada que ver. Algunos en la edad adulta es cuando nacen de nuevo, otros lo hacen cuando son niños. Eso es algo que Dios es el único que tiene la prerrogativa, es el único que puede decidir cuándo es el día exacto en que Él revela. Y ahí dice cuando plugo a Dios, y esa palabra es una palabra muy fuerte porque literalmente quiere decir cuando a Dios se le pegó su regalada gana, nos reveló a Cristo, no antes ni después, y eso nos debe dar paz cuando no vemos algún resultado en alguien. Luego viene la novena, no, la No, octava la octava. afirmación. Creer de todo corazón que Jesús es el Hijo de Dios. Recuerden, uno se refiere a la encarnación de Dios en Jesús, dos se refiere a la encarnación de Jesús en nosotros y cero si no tiene nada que ver con la encarnación. Creer de todo corazón que Jesús es el Hijo de Dios. La gente que no ha nacido de nuevo cree en Jesús, pero no cree de todo corazón. Y no saben lo que significa Hijo de Dios. Básicamente, creer que Jesús es el Hijo de Dios es creer que Jesús es Dios, creer en la divinidad de Jesús. Entonces, creer de todo corazón que Jesús es el Hijo de Dios. Vamos con la novena afirmación. Participar de la cena del Señor. Esa es la novena afirmación. La novena afirmación, ¿con qué tiene que ver? Participar de la cena del Señor. Jesús nunca mandó que celebrásemos su cumpleaños, pero sí mandó que recordásemos su muerte y su resurrección, lo cual hacemos con la cena del Señor. La respuesta correcta es dos, como la mayoría lo ha puesto, y la décima afirmación. Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Escribe dos si se trata de la encarnación de Cristo en nosotros, uno si es la encarnación de Dios en Cristo, y cero si no tiene nada que ver. Y es importante diferenciar entre la encarnación de Dios en Cristo de la encarnación de Cristo en nosotros, porque Dios se hizo carne en Cristo y es Cristo que se debe hacer carne en nosotros. La cabeza de Cristo es el Padre, nuestra cabeza es Cristo. Entonces, porque cuando tampoco tenemos claro esto, a veces nos encontramos usurpando el lugar de Dios, como decía Jaime. A veces jugamos a ser Dios el Padre, o jugamos a ser Dios el Hijo, o jugamos a ser Dios el Espíritu Santo, y nos metemos en muchísimos problemas porque queremos nosotros hacer lo que solo puede hacer el Espíritu Santo, lo que solo puede hacer el Padre, o lo que solo puede hacer el Hijo. El Padre es el que provee, el Hijo es el que redime, el Espíritu Santo es el que convence, el que santifica. Ok, vamos a la pregunta número 3 de aplica. Es en dos partes esta. Y se escribe la pregunta allí. ¿Quién nos revela a Jesús? ¿Quién nos revela a Jesús? Escribe allí, ¿quién nos revela a Jesús? Ok, Dios. Ah, ok, alto, alto, alto. Bueno, la respuesta correcta 789 es 222. Desde las 5 hasta abajo son dos, todas son dos. Entonces, ¿quién
nos revela a Jesús. Ok, el Espíritu Santo, el Padre, Dios, el Padre, el Espíritu Santo, el Padre, Dios, entre paréntesis, ok, el Padre, el Espíritu Santo. Y estamos aprendiendo todos. Y parte del aprendizaje es que a veces tenemos algo que creemos que es correcto, porque así es como lo hemos aprendido, y lo que debemos es enfocarnos en lo que la escritura dice y cada vez ir siendo más conforme a lo que está escrito, ¿sí? De hecho, todas las respuestas que han puesto son correctas en cierto sentido, pero Jesús fue el que dijo que es el Padre el que lo revela a él. Lo dijo en dos ocasiones de dos formas diferentes y no hay ningún otro lugar en donde nos diga otra cosa. En Gálatas también dice que cuando agradó al Padre revelar a Jesús en nosotros. Y hay que hacer la distinción. Sí, es Dios, pero hay que tener claro, y es algo que los apóstoles tenían bien claro, qué es lo que hace el Padre, qué es lo que hace el Hijo, qué es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra correcta relación con Dios, porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la pregunta 3 parte 2 dice, perdón, la respuesta correcta aquí a quien nos revela a Jesús es el Padre, el Padre. Sí lo hace por medio del Espíritu Santo, pero es el Padre. ¿Se acuerdan cuando les dice Cristo, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y entonces Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y Jesús mismo dijo, nadie conoce al Hijo, sino aquel a quien el Padre lo quiera revelar. Ahora, viene la siguiente parte, es quién nos revela al Padre. Porque una cosa es tener la revelación de Jesús y otra cosa es tener la revelación del Padre. Entonces, ¿quién nos revela al Padre? No tener claro esto ha desafortunadamente llevado a errores catastróficos. Hay una denominación, una secta que surgió del cristianismo hace siglos, que no entendió bien la diferencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y desenfocaron la revelación y se desviaron. Y todo empieza con un error que te va llevando a muchos otros errores y el fruto se ve. Esa secta se llama Solo Jesús. Ellos dicen que no existe el Padre ni el Espíritu Santo, que solamente existe Jesús y que es Jesús el Padre, es Jesús el Espíritu y es Jesús nada más. Y no hay ninguna diferencia entre ellos y los testigos de Jehová, porque los testigos de Jehová dicen que es Jehová nada más y que Jehová es el que es el todo y que pues el Espíritu Santo pues es su fuerza. Ellos también dicen, los de Solo Jesús, que el Espíritu Santo es la fuerza de Jesús y que el Padre es el carácter de Jesús y trastornan las cosas y se desvían y cometen muchísimos otros errores. Ahora sí que toda su doctrina está ya
empañada, está toda trastornada, porque no han entendido la encarnación. De allí la importancia de tomarnos el tiempo para esto. La respuesta aquí es Jesús. Y tú dices, bueno, ¿y el Espíritu Santo? Bueno, ¿qué no es el Espíritu Santo el que nos revela? Bueno, el Espíritu Santo nos revela casi todo, con excepción del Padre y con excepción de Jesús. El Espíritu Santo nos lleva a Jesús. El Espíritu Santo glorifica a Jesús. El Espíritu Santo convence a las personas de pecado para que les sean abiertos y abre sus ojos a fin de que el Padre les pueda revelar a Jesús. Porque hay un orden y de entender ese orden es el equilibrio y es la plenitud en la vida cristiana. La cuatro. Ahora vamos a la 4. ¿Por qué es indispensable leer y conocer los evangelios? Vamos a dar un minuto Respuesta. para que den una respuesta breve, pero bueno, si ya lo tienes hecho, pues escribe simplemente lo que habías escrito y si no, ahorita mismo lo que Dios te muestre, contesta, porque es indispensable, no es opcional, no es recomendable, no es sugerible, no es, oye, mira, esto te conviene, no, no, es indispensable. Tan indispensable como lo es el agua, como lo es la comida. Porque es indispensable. O sea, si ya somos salvos, si ya nacimos de nuevo, si ya estamos en Cristo, ¿por qué debemos seguir leyendo los evangelios por el resto de nuestra vida? Para que reencarnemos, para que encarnemos, ¿eh? Encarnación y reencarnación no son lo mismo, es más bien para que encarnemos a Jesús en nosotros, para que Cristo sea encarnado en nosotros, para conocer a Jesús y saber su propósito en nosotros, conocer a Dios y la voluntad de Dios, ¿ok? Porque así conocemos a Jesús. Ok, tiempo. La respuesta está en Juan capítulo 20, en donde dice que muchas otras cosas hizo Jesús, pero no están escritas en este libro. Dice, pero estas se han escritas para que ustedes crean en el Hijo de Dios y tengan vida eterna. Hay un texto muy particular en el Evangelio de Juan que dice, estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. A mí siempre me causó confusión ese texto, porque lo que ahí dice es que escribe a los que creen y les escribe para que sepan algo a fin de que crean. Bueno, si ya creen, ¿por qué el propósito es que crean? Porque el creer es una cuestión continua de todos los días. No es que te arrepentiste y tuviste un encuentro con Cristo hace 10 años y ya. Todos nacimos en algún momento de la vida, pero tuvimos que ser alimentados y sustentados para estar vivos el día de hoy. El hecho de que hayamos nacido de nuevo, escuchen, y esto es importante, no nos asegura una vida en abundancia. Así como el hecho de estar vivos biológicamente no nos asegura una vida plena. Uno puede estar vivo y estar ciego. Estás vivo, pero no ves, no disfrutas de la vida en plenitud. Puedes estar vivo, pero estar sordo, no oyes. Puedes estar vivo, pero puedes estar discapacitado. O puedes estar parapléjico, que nada más puedes mover el cuello y no puedes mover todo tu cuerpo. Puedes estar paralizado. Puedes estar en estado vegetal, vivo, pero en estado vegetal. Por eso las cartas a las iglesias en Apocalipsis son tan importantes, porque ahí nos muestran cristianos nacidos de nuevo, lavados con la sangre de Cristo. Dice que estaban muertos. Dice, ustedes tienen nombre de que viven, pero están muertos. O sea, sí, sí están vivos, pero no manifiestan la vida. Y a otros les dijo, tú eres un pobre, ciego, desventurado, sordo. Tú estás
casi podrido, te vomito de mi boca. Entonces, no es suficiente con haber nacido de nuevo, hay que mantenernos en la vida por medio de conocer y seguir conociendo y proseguir conociendo a Jesús el resto de nuestra vida, porque así lo definió Jesús. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En el momento en que dejamos de conocer al Padre y que dejamos de conocer a Jesús, que esa es una acción del Espíritu Santo, el trabajo del Espíritu Santo es recordarnos las palabras de Cristo, enseñarnos las palabras de Cristo, revelarnos la palabra de Cristo para que tengamos una relación con el Padre. Y es en ese proceso que vamos nosotros viviendo la vida en abundancia. Ahora vamos a comparar. 1. Examina la manera en que se debe de testificar de Jesús a las personas. En Hechos 1:8 dice, A pero ver, aquí, recibiréis, antes de que siga. Ahorita va a leer varias citas. Estas citas van a ir apareciendo aquí. Conforme aparezcan, ahorita pon allí, César, pon Hechos 1:8 y Hechos 1:35, o si lo quieres, puedes buscar en tu Biblia. Y escribe una, dos o tres afirmaciones en que se debe testificar de, Jesús en las de personas. Jesús, ¿ok? Porque aquí hay tres, por lo menos hay tres verdades acerca de este punto. Adelante, Hechos 1:8. 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Hechos 8:35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Escribe en resumen, un resumen. Ajá. A ver, qué es lo que ven ahí? Hay por lo menos tres cosas y hasta que salgan las tres cosas y si no, al minuto yo se las digo. Hay allí tres cosas elementales para poder nosotros testificar de De Jesús a Jesús otros. a las personas. Dice, dejando vivir a Jesús en nuestras vidas, daremos testimonio y el amarnos unos a otros, ok, siendo guiados por el Espíritu Santo. Ok, aquí hay una de las tres, que es nosotros testificar de nuestra relación con Él, recibir el Espíritu, ok, está cerca, pero no es exactamente lo que dice, porque recibimos el Espíritu cuando nacemos de nuevo, recibir poder, ok. Entonces, uno es testificar. ¿Qué es lo que Cristo ha hecho en nosotros? Dos, hacerlo en el poder del Espíritu Santo. Dice, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y aquí está la tercera, mediante las escrituras. Entonces son tres factores que tienen que unirse para que podamos evangelizar correctamente. Uno son las escrituras, otro es nuestra experiencia y otra es el bautismo en el Espíritu Santo o el poder del Espíritu Santo. La 12 es un poco más larga y aquí hay por lo menos 12 elementos y voy a ir marcando aquí los que vea y los que hagan falta pues ya se los dicto. Vamos con la 2. 2. Formula las verdades esenciales del mensaje del Evangelio de Jesús. Mientras leemos cada cita, y se va a ver ahí en el chat cada cita, ve escribiendo en el chat las verdades que formulaste o las que el Espíritu te haya revelado. Así es. Entonces, Hechos 10 del 36 al 43. Dios envió mensajero a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Ustedes
Sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba en él, con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio, perdón, ya me perdí, que todos, ¿dónde ve todo? De este dan testimonio. ¿Dónde está? De este dan De ese dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Primera de Entonces, Corintios 15, 15, 4. del 1 al 8. Además, les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos, si no creyeron en vano, porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Romanos 1, del 1 al 5. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol para el Evangelio de Dios, que había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia del apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Ok? De las 14, eh, de las 14 verdades acerca del Evangelio, nada más he leído 3. Aquí la pregunta dice, formula las verdades esenciales del mensaje del Evangelio. Jesús es Señor de todo, ahí está la cuarta, perfecto, van 4. Jesús, van 4 que me han dicho. Jesús es Señor de todos. 2, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús. 3, Jesús hace bienes y sana a todos los oprimidos por el diablo. 4, el arrepentimiento. Aquí está, Jesús murió en la cruz, Jesús fue sepultado, Jesús resucitó de entre los muertos, nos dio la gracia, el apostolado, muy bien declarado Hijo de Dios, perfecto. Jesús es el Hijo de Dios, Jesús resucitó, ahí está, muerte y resurrección, perfecto. Recibimos poder cuando viene el Espíritu Santo, declarado Hijo de Dios. Está perdón de nuestros pecados, en Jesús hay perdón de pecados, efectivamente. Dice aquí Dios envió a su Hijo que es Señor de todos, Cristo murió y resucitó al tercer día con poder y gloria, muerto y resucitado, anunciando el Evangelio, ¿ok? Nos queda un minuto nada más, faltan 1, 2, 3, 4.
Y esas que faltan, tres de ellas están en Romanos 1. Todo lo que ya dijeron, dice, pues sí, ¿verdad? Recibimos el perdón de nuestros pecados, ok. Por dos. Al recibir el Evangelio de Jesús ya está dentro de la lista. Y el otro está en Hechos. Se manifestó a todos, bueno, ya está, ya lo habían dicho. Entonces, para que tengan completos todos, les voy a dictar las que hicieron falta. Jesús se revela a nuestras vidas. Este prometió estar con nosotros. Ah, aquí está. Jesús nos ha mandado a predicar y a testificar. Así es, Jesús nos manda a predicar a todos y testificar que Él es el juez de vivos y muertos. Entonces, nada más hacen falta tres que no son el Espíritu de Santidad. Perfecto, ese es otro. Ok, hicieron falta nada más tres para que las anoten allí. No sé si las puedas anotar, César. Jesús es 100% hombre, porque dice en Romanos 1 que era del linaje de David según la carne. Es importante entender que parte esencial del mensaje del Evangelio es que Jesús fue hombre, como nosotros, no tomó ninguna ventaja. Él fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces escribe allí César, Jesús es 100% hombre. Otra que no vi fue que Jesús es 100% Dios. Jesús es Dios, declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Jesús es 100% Dios. Al mismo tiempo que es 100% hombre, es 100% Dios, nunca dejó de ser Dios, pero no tomó su divinidad, no tomó ninguna ventaja sobre nosotros. Y la otra que les hizo falta es Jesús es 100% santo o sin pecado completamente. Ok. Entonces Ok. ahí están ya las 14 verdades esenciales del Evangelio. Vamos con la Tres. tercera. Memoriza las 4 leyes o verdades espirituales, ya que son muy efectivas en el evangelismo personal. ¿Alguien que nos las pueda decir aquí? Abra su micrófono y díganos las 4 verdades Jesús, o las 4 leyes. Jesús, ¿Sí? Jesús nos ama. Este, hay un pequeño problema que somos pecadores, el pecado nos separa de Dios, Jesús nos acerca a Dios y por medio de Jesús obtenemos la salvación. Te hizo falta una. Yo A los ver, tengo. ahí Ya me puse vas. nervioso. Exclamaba Rubén. Adelante. Sí, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Y El ser humano es pecador por naturaleza y no puede conocer y experimentar el plan y el amor de Dios en su vida. Debemos recibir, No, Jesús es la única provisión de Dios para el exacto. pecado del ser humano Y y debemos 4, recibir a Jesús para declararlo, debemos declarar a Jesús para que pueda hacer efectiva esa salvación en nosotros. exactamente. Amén. Apréndanselo de memoria. Tiene que ver con 4 palabras claves: amor, pecado, Jesucristo, decisión. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, pero el pecado nos impide experimentar el amor de Dios y conocer su plan. Jesucristo es la única solución para el problema del pecado y debemos tomar una decisión personal para recibir a Jesús a fin de poder experimentar el amor de Dios y conocer su plan. Número 4. Escribe tu testimonio de cómo recibiste a Jesús. Ahora, Ahorita mismo Alberto va a estar enviando al WhatsApp y al Facebook el PDF guía para compartir tu testimonio y para quienes no lo conozcan aún. si alguien lo escribió en una hoja, o sea, yo lo que hago, lo que yo aconsejo es escribe tu vida en 4 partes, ¿no? ¿Cómo fue tu vida antes de conocer a Cristo? Un poco acerca de ti,
cómo fue el día que conociste a Cristo y cómo es tu vida ahora que ya estás en Cristo. Son 4 partes. En la guía que les voy a enviar ahorita, allí viene un plan para compartir tu testimonio con base al testimonio de Pablo. Pablo se tardó 3 minutos, testificó. Si tú y yo no somos capaces de compartir nuestro testimonio en 3 minutos o en 5, entonces no hemos aprendido, porque a veces se nos van a presentar situaciones en que no tenemos todo el tiempo del mundo, tenemos 3 minutos o 4 minutos o 5. Entonces, si lo puedes hacer en una hoja, eso va a tardar 5 minutos o 4 minutos, y voy a poner ahorita el cronómetro. Solamente si alguien lo hizo y su testimonio está en una hoja, lo voy a dejar que lo lea, porque el tiempo nos es corto. Pero si no lo hiciste, es importante que te hagas diestro en esto. Cuando lo escribes, pones tus ideas en orden. Obviamente no vas a andar con tu hoja cuando le hables a otros, pero cuando lo logras sintetizar, cuando lo logras hacer después de que escribiste 40 hojas y lo puedes pasar en 6 hojas, que es media hora, o en 3 hojas, que son 15 minutos, o en una hoja, que son 5, ya va a ser mucho más fácil para ti adaptarlo y no desvariar, y realmente hacer las cosas como la Biblia dice. Entonces, corre tiempo y les leo mi testimonio. Nací en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Crecí en una familia normal, papá alcohólico y mujeriego, con muchos problemas en la casa, pero mis papás me dieron todo y nunca nos faltó nada. En la escuela siempre fui brillante. Obtuve promedios de 9.7 y gané premios estatales, pero era un joven muy inquieto y acelerado. Estudié ingeniería en sistemas y mi meta era clara. Quería ser el director internacional de IBM y hacerme rico. Sin embargo, desde los 13 años empecé a buscar algo que me hacía falta. Probé el alcohol, el cigarro, las parrandas y la fornicación, intentando llenar un vacío que sentía en el pecho, un hueco que ni los placeres ni los estudios lograban satisfacer, y me enredé en mis propios pecados y cometí hechos reprobables que solo me trajeron culpa y vergüenza. Al observar a las personas que ya habían alcanzado el éxito que yo soñaba, me di cuenta de algo aterrador. Sus vidas estaban destruidas. Veía familias divididas y personas vacías. Eso me llevó a volverme un ateo de closet. Yo razonaba que si Dios existía, ¿por qué el mundo estaba tan mal? ¿Por qué los inocentes sufrían injustamente? Razonaba que si todo terminaba en la muerte, nada tenía sentido. Mi vida se volvió tan oscura que, aunque no lo admitía, ya no quería vivir. En 2 ocasiones, a los 19 años, estando alcoholizado, intenté quitarme la vida 2 veces, porque la culpa, la vergüenza y la depresión me gobernaban. A pesar de mis éxitos externos, yo ya no le encontraba propósito a nada. Para julio de 1984, ya viviendo en Puebla, estudiando allí, decidí que era suficiente. Ya no quería vivir con culpa y vergüenza. Quería conseguir una pistola y terminar con todo de una vez. Pero recordé a un compañero de la universidad que un año antes me había hablado de Jesús y de la Biblia. En ese momento me pareció un fanático, pero acepté hacer una oración con él solo para que me dejara en paz. El 2 de julio de ese año me encerré en un cuarto para quitarme la vida. Reté a Dios, le pedí que moviera algo en el cuarto para que supiera que existía, y como no pasó nada, empecé a insultarlo con todas mis fuerzas. Me quedé dormido por el cansancio y al despertar me encontré tirado en el suelo, postrado. En ese frío silencio supe que Jesús estaba allí y sentí una vergüenza profunda por haberlo insultado. Lloré como nunca había llorado en mi vida, pedí perdón, y en ese instante la culpa, la vergüenza y la ansiedad que me acompañaron por años desaparecieron. Salí a la calle y la luz del sol y los árboles se veían diferentes, había nacido de nuevo.
Poco después de mi conversión, en 1985, empecé a visitar las cárceles. Entendí que Jesucristo me había rescatado para llevar esperanza a quienes, como yo, se sentían perdidos. En 1995, después de trabajar 9 años en bancos y varias empresas, Dios me llamó a dejarlo todo para dedicarme de lleno a servir a Jesús en las prisiones en Fundación Emanuel. Hoy mi misión es clara: cumplir la gran comisión que nos dejó Jesucristo en Mateo 28, 19 y 20 en las cárceles. Ir y hacer discípulos a todas las prisiones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que Jesús mandó guardar a sus discípulos. Dios me ha bendecido maravillosamente, mucho más allá de lo que jamás pensé, imaginé o soñé. Me dio por esposa una mujer virtuosa, prudente y temerosa de Dios, y 4 preciosos hijos a los cuales Dios mismo ha ayudado a que terminen carreras universitarias y los cuida y sustenta en todas sus necesidades. Jesús ha sido maravillosamente bueno conmigo. Me dio una carrera que ahora uso para servirle. Me llamó en 1995 a dejarlo todo y dedicarme de lleno para servir a Jesús en las cárceles, y gracias a su infinita misericordia obedecí el llamado. Mi principal preocupación en ese tiempo era: ¿y cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a llegar a fin de mes? Han pasado ya 30 años y mi preocupación sigue siendo la misma, pero Dios siempre ha sido fiel y siempre cumple sus promesas. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas le serán añadidas. Dios ha sido muy, muy, muy bueno. No cambio un solo minuto lo que Dios me ha dado. Me ha llenado de paz, de gozo y de felicidad a pesar de las incontables y persistentes luchas, pruebas, tentaciones, angustias y tropiezos. Pero en todo eso, Dios siempre me ha dado la victoria en Cristo Jesús, mi Señor, mi amigo, mi Rey, mi Dios, la razón por la cual vivo y existo. 5 minutos y medio. ¿Alguien lo tiene así en una hoja? Abra su micrófono y léanos su testimonio. Amén. Beto, yo no Adelante. lo tengo tan extenso como tú, Ah, pero aquí, si, aquí dice claramente, si dura eh, menos, escribe mejor. tu testimonio de cómo recibiste a Jesús. Dale. Y yo escribí esto, dice así: yo conocí a Jesucristo en el 2003 al estar pasando un gran tormento en la cárcel. Sentí que mi vida se derrumbaba y alguien llegó a hablarme de Jesucristo. Y al principio los tomé como locos porque yo era seminarista en la iglesia católica. Pero cuando fui sentenciado y no vi el apoyo de los hermanos católicos, solo el de una persona cristiana que me acogió entre sus brazos y me dijo: no te preocupes, Jesucristo tiene el control. Hice la oración de fe cuando más angustiado estaba y ahora sigo sirviendo a Jesucristo. ¡Wow! 41 segundos, menos de un minuto, fantástico. ¿Alguien más? Que lo haya hecho. No se amontonen, ¿eh? Es 1 o 2 nada más. Pues ya. Ahorita les estoy, ahorita les voy a poner en el enlace aquí, les voy a poner el enlace a un PDF que se llama Guía para hacer tu testimonio. ¿Ok? Entonces vamos con el que sigue. Ok. Entonces, haz una intercede, vamos con intercede, ¿no? Sí. Número 1, haz una lista de las personas a quienes les podrías realizar la encuesta de opinión popular para evangelizarlas. Escribe sus nombres. Escribe en el chat cuántas personas tienes en tu lista. Si no la has hecho, hazla ahorita mismo y escribe cuántas personas.
Entonces, miren, ahí ya les puse la guía para el se llama testimonio. Yo escribí 8 y los puse así: el portero del fraccionamiento donde vivo, el cajero de la tienda de al lado, el de la gasolinería, el vecino de enfrente, el casero, el administrador del fraccionamiento, eh, la amiga de teatro de Santi y los licenciados del Ceferezo, porque cada vez que vamos nos toca uno diferente. Ahí están mis 10 pues personas. Entonces, no sé si tú escribiste cuántas y si no, ahorita mismo lo escribe las personas. Piensa en por lo menos 10 personas o 5 o 7 o 4 o 2 que no les has hablado de Cristo para que les hables de Cristo y escribe cuántas. Escribe aquí, pon aquí 4, yo aquí voy a poner 8. Bueno, son 10 porque los leaks son son 3 cada mes. Ahí van 10. Y pon allí cuántos tienes en tu lista. Cuatro, 5, 7, 10, 8. Ok. Porque mira, una de las tragedias que sucede en el Evangelio es cuando dejamos de testificar, cuando dejamos de intentar ganar a otros para Cristo. En mi experiencia, si no lo intentamos, Dios no va a añadir a nadie. A veces lo intentamos con 100 y ninguno de esos viene, pero Dios añade a otros por otro lado. El punto es que nosotros tenemos que poner nuestra parte para que Dios haga la suya. Entonces necesitamos tener y enfocar claramente a quienes vamos a alcanzar para Cristo. Y entonces viene la segunda parte de la intercesión. Comienza a orar todos los días por esas personas. Y son Que Dios 7 peticiones bíblicas. Y aquí viene, cada petición la va a leer Blanquita con los textos. Está aquí en sus hojas, en esta parte aquí está, léanlo junto con nosotros y voy a hacer una oración ejemplo yo. comienza a orar todos los días por esas personas. Que Dios los atraiga hacia Jesús. Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Ya? ¿Sigo? Sí. Que Dios quite su ceguera espiritual. Segunda de Corintios 3:4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Que el Espíritu los convenza de pecado. Juan 16:8-13. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí,
de justicia por cuanto voy al Padre, y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Por la oportunidad de testificarle. Colosenses 4, 3, 5. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifiesten como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera y redimiendo el tiempo. Por sabiduría, ¿qué debes decir? Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Que el Espíritu use tus palabras, Primera Tesalonicenses 1:5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Ok, entonces vamos a hacer una oración. Ahorita ya envié al WhatsApp, al Facebook, casi todo. Ya nada más me hace falta una. Entonces, haz una oración. Y Perdón. esto es para hacerlo todos los días. Yo oraría así: Padre, en el nombre de Jesús, te pido por el portero del fraccionamiento, por el cajero de la tienda, por el joven de la gasolinería, el vecino de enfrente, el casero, el administrador del fraccionamiento, la amiga de Santi y los licenciados del Ceferezo 5, Señor, que tú, bendito Padre, alumbres sus ojos, Padre, para que ellos puedan recibir la luz del Evangelio de Cristo, que seas tú quien los atraigas a Jesús, que sea tu Espíritu Santo quien los convenza de pecado, de justicia y de juicio, que me des la mejor oportunidad, Padre, para poder testificarles en el momento oportuno, tal como hizo Jesús con la mujer samaritana. Te pido que me des las palabras que debo decir. Conozco las verdades, Padre, pero te pido que tú me muestres cómo debo hablar, Señor. Y Padre, que tu Espíritu Santo utilice mis palabras, Señor, para tocar sus corazones. En el nombre de Jesús, amén. No me tardé ni 2 minutos, orando por 10 personas. La meta es que hagas todo esto durante un mes, como aquí dice. Después de un mes de estar orando diario, evangelízalos y escribe tu compromiso de hacerlo. ¿Cómo lo vas a hacer? En la guía aquí te dice claramente que utilices la encuesta. Dice: haz una lista de las personas a quienes les podrías realizar la encuesta de opinión popular. Algunos no saben qué es eso, pero ya se las puse allí. Es una herramienta magnífica para evangelizar. Sea que uses esa encuesta o cualquier otra cosa, evangelízalos. Pero un mes, de aquí a un mes, no lo hagas mañana ni pasado, ni eches esto: pues ya acabó la clase, pues ya lo guardo ahí. Acuérdense que este es un CDI, es un curso de discipulado intensivo, y se trata es de poner en práctica lo que estamos aprendiendo aquí. Vamos a aplicar el principio de la encarnación en nosotros y en otros. Y vamos a estar orando todos los días. Y yo escribí este compromiso. No les voy a pedir que lo pongan acá porque es largo, pero escríbelo. Yo lo escribí así: Padre, en el nombre de Jesús me comprometo a orar todos los días conforme a tu palabra por el portero del fraccionamiento,
el cajero de la tienda, el joven de la gasolinería, el vecino de enfrente, el casero, el administrador, la amiga de Santi y los licenciados del Ceferezo número 5, para que cuando los evangelice, tu Espíritu Santo les revele a Jesús, porque sé que es tu voluntad y tú has prometido que todo lo que te pida conforme a tu voluntad, tú me lo darás. Amén. Ese es mi compromiso para con Dios. Y comenzando el día de hoy, 18 de febrero, lo haré hasta el 18 de marzo y entonces empezaré a buscar el momento oportuno. La oración arrasa. Es mejor orar intensamente y después hablar que hablar y no ver resultados, porque cuando oras y no ves resultados, sabes que la palabra de Dios llegó y quedó allí y que sí va a dar fruto. Y terminamos. En ama. Ama. Usando la lista de los cambios de cada miembro de tu familia, te pidió hacer, esta fue la otra pasada, recuerden, Hace un mes. les preguntó, empieza a orar para que sea Jesús en ti quien obre esos cambios para amar a tu familia como Dios quiere. Fírmalo, por favor. Y aquí sí le vamos a dar oportunidad a dos o tres que voluntariamente quieran hacer esta oración. Acuérdate, una oración escrita si es una oración válida, ¿no? Tanto abusaron los católicos de las oraciones genuinas que desvirtuaron eso, ¿verdad? Y hoy las oraciones que los católicos hacen son vacías, son rezos, son letanías, no sirven de nada. Pero no porque ellos abusaron de eso y no sirvan de nada, no son bíblicas. Sí son bíblicas. Los salmos son oraciones. No sé si has visto esta película increíble que se llama Cuarto de Guerra. Ella escribía sus oraciones. Es bueno escribir tus peticiones, escríbelas para que no se te olviden. Claro, no las vayas a orar así, ¿verdad? Porque yo la tengo aquí, ¿no? Padre, reconozco que en mis fuerzas me es imposible cambiar. No vayas a empezar a hacer esto. Padre, reconozco que en mis propias fuerzas me es imposible cambiar. Amén. Pues no, o sea, digo, o sea, no se trata de eso. Se trata de que tú tengas algo claro, que tú tengas algo preciso, que tú tengas algo que tienes un objetivo claro, que no estás orando al aire, que no estás orando ahí como venga y como va. Por eso es importante tener un boletín de oración personal. Entonces, yo añado esto a mi boletín de oración y oro así. Padre, reconozco que en mis propias fuerzas me es imposible cambiar y que separado de Jesús nada puedo hacer. Por eso te pido, bendito Padre, que sea Jesús en mí, dándome el poder, poniendo en mí el querer como el hacer, para que no sea áspero con Blanquita, para que le cuente todo y tenga más comunicación con ella y sea más detallista en contarle todo lo que hago, que siga limpiando el baño, Señor, y no se me olvide, que sea más tierno como ella necesita que sea y que le escriba más por WhatsApp, aun cuando estemos juntos. Padre, que pueda salir más con ella, que pueda trabajar menos y poder convivir más, que sea equilibrado en el tiempo, que pase más tiempo con Blanquita, que no me exceda en el trabajo, que no lo busque como un escape. Y Padre, que le hable más a mi hijo Yerick. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguien más? Estas son de las cosas más difíciles que he hecho en todo el discipulado de toda mi vida. Es más fácil para mí memorizar un capítulo entero, ayunar 10 días, que hacer esto que acabo de orar, pero es parte de la madurez y es parte del desafío que Dios ha puesto delante de nosotros. Padre, Adelante. en el nombre de Jesús,
te pido que tú me ayudes a poder cuidar, amar a mi familia, poder ser ejemplo para Jonathan, César, Oscar, Berenice, Saraí, Merari. Padre, ayúdame a ayudar a Betty más en los quehaceres del hogar. Ayúdame a cambiar mi manera de ser, porque no soy muy expresivo, no soy muy amoroso, me cuesta todavía mucho trabajo hacerlo. Y Padre, pues ayúdame a poder amar a mis hijos independientemente de que a veces como humanos fallamos, cometemos errores. Ayúdame a ser el hijo que tú quieres que yo sea para poder ser un buen ejemplo para mis hijos. Ayúdame a seguir leyendo tu palabra, ayúdame a seguir transcribiendo tu palabra, ayúdame a seguir, Señor Jesús, con esos hábitos que tú conoces y sabes que últimamente los he descuidado, pero ayúdame, Señor, a volver a retomar en mi vida esos hábitos, porque sé que, como lo veíamos ahorita, si los hago, estoy permaneciendo en ti y voy a poder tener una mejor relación con mi familia. Amén. Amén. Uno más y acabamos. Amado Dios y Padre Celestial, en esta noche quiero pedirte, Señor, que seas tú, Señor, el centro de mi matrimonio, de mi familia. Que seas tú, Señor, tomando el control, Señor, de mis actitudes, Padre. Dame la fuerza, Señor, la sabiduría para poder guiar, Señor, a mi familia por el camino que nos conduce a ti, Señor. Que pueda ser ejemplo de vida, Señor, y que pueda mostrar verdaderamente de que tú vives en mí, Señor. Dame la capacidad, Padre, para resolver, Señor, toda situación conforme a tu voluntad, Señor, y a tu palabra, Señor. Y que en cada momento, Padre, todos y cada uno de nosotros como familia, Señor, tú seas, Señor, el, el pilar, Señor, el que busquemos, Señor, para cualquier situación, Señor, que se nos presente, Padre. Señor, derrama de tu amor, Señor, en cada uno de nosotros, porque tu palabra dice, Padre, Señor, que en eso conocerán que somos tus seguidores, tus discípulos, en que nos amemos los unos a los otros, Padre. Tu palabra dice que tú volverás el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Permítenos vernos como una familia, Señor, que verdaderamente seamos útiles los unos para los otros, Padre, y tener la capacidad de amar, de ayudar y de ser verdaderamente esa cabeza, Padre, Señor, que tú has puesto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dame de tu sabiduría, Señor, de tu inteligencia. Sigue derramando de tu conocimiento, Señor, en mi esposa y en cada uno de mis hijos, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sí le preguntaste, Roberto, a tu esposa y a tus hijos qué quieren ellos que tú cambies? No lo que tú quieres cambiar, sino lo que ellos dijeron. Roberto Sí, Sigüenza. sí, hermano, sí, verdaderamente, pues es eso, es esa parte, principalmente, pues es el amor, es esencial. Cada vez el Señor pues sigue trabajando con cada uno de nosotros. Cuando yo salgo de la prisión, pues automáticamente ellos ya habían hecho una vida aquí afuera y yo había hecho una vida dentro de la prisión. Entonces las cosas se fueron intercalando de una manera muy distinta. Entonces, pues el apoyar, el estar constantes, pero sobre todo, pues lo más esencial, el amar, ¿no? Porque pues como decía César ahorita en su oración, muchas veces no llegué a ser expresivo, ¿no? Probablemente daba todo, pero nunca di amor. Sí, daba cantidad y nunca di calidad. Y esa es parte de lo que verdaderamente la familia necesita, ¿no? Yo una vez Claro. escuché de ti, Alberto, que decías, yo les voy a dar el amor a mis hijos, yo quiero estar ahí, eso que yo no tuve, yo quiero verdaderamente mostrarles, pasar ese tiempo verdaderamente de calidad con mis hijos y pues eso también a mí me ha marcado, ha sido algo así como que mucho tiempo, digo,
bueno, al menos yo di en cantidad, pero nunca di calidad Amén, y amén. Ok, nunca di amor. perdón, se nos acabó el tiempo, Rubén, en 1 minuto, porque ya nos quedan 3 minutos. Rubén Vázquez. Sí, buenas noches. Padre eterno, en el bendito nombre de nuestro amado Señor Jesús, me acerco hoy ante ti para rogarte, Señor Todopoderoso, porque tú obres en mí, en mi corazón, para que yo pase más tiempo con mi esposa. Ella me requiere por lo menos unos 15 minutos diarios y te ruego porque tú me concedas el poder hacer esto, Señor. Concédeme también que no sea tan frío en cuestión de los problemas personales, que yo ponga las cosas en su lugar todo el tiempo. Permíteme ser una persona más ordenada y también te ruego, por favor, que no, no guardarme yo los problemas para mí mismo, que se los platique también a ella, para que ella no me presione tanto. En el bendito nombre de nuestro amado Señor Jesucristo te lo ruego. Amén. Amén, 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 amén. Eso es todo, eso es todo. Pues bueno, mi Edgar, hora para ya poder despedirnos. Las visitas tienen sueño, dicen. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por todo esto que nos has guiado, nos has mostrado, Señor, todo lo que tenemos que hacer, Señor Padre bendito, y que a través de las tareas, Señor Padre, que pongamos en hacerlas, Señor bendito Dios, y que tú pongas el querer como el hacer, Señor, que mis hermanos y yo, bendito Dios, obedezcamos en esto que tú nos estás enseñando, preparando y que lo hagamos, Señor bendito Dios, a nuestro prójimo. Gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos, que podamos descansar, Señor, y bendícelos. Algunos andan en la calle, Señor, bendito Dios, todavía, algunos ya vamos a descansar, que sea placentero, Señor, nuestro sueño, Señor, con la bendición tuya. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén Amén. y amén. Dios te bendiga, Beto, Blanquita, Igualmente, gracias. Rubén, Nos vemos el Roberto. próximo miércoles, no se lo Amén, pierdan, amén, bendiciones. que va a estar Bendiciones, hermanos. padrísimo. Sí, Adolfo. Dios los Gusto bendiga. verlos. Bendiciones. Bueno, cuídense mucho, un abrazo. Rubén, Dios hermano. bendiga. Buenas Órale. noches. Saludos. Conchillo. A todos, bendiciones. Dios los bendiga. Sí, Bendiciones. Dios los bendiga.